Fachadas. Fachadas. Es el tema de esta mañana. Y está ahí el dicho, no todo lo que reluce es... No todo lo que reluce es oro. No siempre nos podemos dejar llevar o guiar por las apariencias. Por las apariencias. Podemos cambiar la pintura de una fachada, de una estructura, de un edificio, pero eso no cambia la realidad estructural de lo que es ese edificio, aquello que lo sostiene. Las vidas tienen fachadas también. A veces el rostro es una fachada. Podemos ver rostros sonrientes, pero por dentro tener gran amargura, gran agonía, gran dolor. Entonces lo que vemos es una fachada, a veces necesaria la fachada. La ropa puede ser una fachada. O para relacionarnos en determinados grupos, ya sea muy elegante o muy humilde. Cualquiera de las dos puede ser fachada por necesidad de relacionamiento, depende de dónde nos encontremos, cualquiera de nosotros. Pero mi pregunta es, ¿hay fachadas en los miembros de una iglesia? No deberían, pero que las hay, las hay. No deberían, pero que las hay, ¿no? Es más, una característica religiosa de los últimos tiempos, aquellos en los cuales creo que verdaderamente estamos, como dice 2 de Timoteo 2:5, que en los posteriores tiempos habrá apariencia de piedad. O sea, habrá llegado tal profesionalismo cristiano de saber lo que es ser cristiano, entre comillas, de lo que se espera de un cristiano, que se puede generar una apariencia de que uno verdaderamente es un cristiano. Y eso será una característica, dice, de los últimos tiempos. Otros pueden crear fachadas para generar posiciones de liderazgo, de lugares, entonces aparentar mucha espiritualidad para impresionar a este o a aquellos otros, pero en realidad después son débiles. Y cuando les vienen las responsabilidades se agobian y no pueden seguir adelante. Hemos conocido muchos jóvenes así, con muchas ganas, ímpetu, pero que no han madurado todavía, no se han desarrollado, pero ellos quieren aparentar que sí, ya están prontos y los ponen en liderazgos y terminan destruyendo esas vidas porque no estaban preparados, tenían una fachada de fuertes, pero todavía eran débiles. ¿Saben cómo le llama la psicología a las fachadas de la persona? Máscaras. Se llaman máscaras. Es más, se dice que todos nosotros usamos máscaras en determinados momentos de la vida para relacionarnos con nuestro exterior. Usamos las máscaras. Y eso a veces lo saben los matrimonios. Porque de cara a los vecinos, a todo es fantástico. Hay máscaras de relacionamiento, de sociabilidad. Pero cuando uno llega a la casa de cansado, ya no sabe usar máscara, se saca esa máscara y ya empieza la cara larga, el mal humor. Entonces lo que usó todo el día fue una máscara. Pero es una a veces necesaria construcción social, eso de usar máscaras. La humildad puede ser una máscara. Puede ser alguien muy orgulloso, pero la humildad es una máscara porque está relacionándose en un grupo donde la humildad es apreciada. Entonces, aparentar humildad es importante también, ¿no? Bueno, y así otras cosas más. Ahora, en las iglesias es inevitable que todos tengamos diversidad de opiniones. Eso es inevitable, porque todos somos diferentes. Pero lo que sí a veces encontramos es que todos nos presentamos de la misma manera. Nos presentamos con un amén, buenos días, Dios te bendiga. Eso sería la característica exterior de relacionamiento. Y está bien que tengamos esos modos, esa forma afable, esa forma amable de presentarnos unos a otros. Pero les voy a decir una cosa, la unidad, la fortaleza de una iglesia no va a quedar construido por la máscara.
La máscara nos va a permitir pasar una hora agradable. Nos va a permitir pasar un tiempito en el cual podemos sonreírnos unos a otros. Pero lo que verdaderamente va a formar la unidad y la fortaleza de la iglesia es lo que hay en nosotros, la genuinidad de nuestra vida espiritual. Así que no tengan miedo. Si de repente vienen a estar mal y díganle, hermano, estoy mal, ora por mí. O sea, no hay necesidad de una apariencia, porque todos somos humanos, débiles, todos trabajamos o luchamos de diferentes maneras, ¿no? Pero una iglesia sin unidad espiritual, por más buena apariencia que tenga, no puede ser edificada ni usada por Dios en ninguna manera. Vamos a ver nuestro texto que nos toca en Hechos, libro de Hechos, capítulo 4, libro de Hechos, capítulo 4. Seguimos con nuestro estudio. Hechos, capítulo 4, versículos 32 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En primer lugar, los versículos 32 y 33 vamos a ver la cara de corazón genuino. La cara del corazón genuino. Dice allí que los que habían creído eran de un corazón y un alma. Eso es lo que hace la regeneración espiritual. Eso es lo que hace la presencia del Espíritu Santo de Dios en los que creen. Los une, los coloca dentro de un cuerpo. Como dice 1 Corintios 12:13, fuimos bautizados en un mismo cuerpo. Y dice acá que la característica de ellos era que eran de un corazón y un alma. Pero, ¿cómo es la cara de esa genuinidad? ¿Cómo sabemos que eran de un corazón y un alma? Por lo que dice el siguiente versículo. Dice, ninguno decía hacer suyo nada de lo que poseían. Entonces, no estaban mirándose a sí mismos ni a sus propios intereses, sino que ahora, siendo parte de un cuerpo, miraban a cada uno de los otros hermanos como si fueran ellos mismos. Como si fueran ellos mismos, como si fuera ese cuerpo de ellos. Versículos 34 y 35 dice, nos describe la situación, dice que no había ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, etcétera, etcétera. Quiero hacer una aclaración sobre esto porque los carismáticos hacen mercancía de estos versículos. Hacen mercancía y dicen, bueno, la Biblia dice que hay que vender y hay que traer todas las cosas para acá, para que sean usados, para que sean distribuidos. Eso no es lo que dice la Biblia. Y es lo que vamos a intentar explicar un poquito en esta mañana. Pero para esto voy a hacer el breve repaso de lo que estaba pasando aquí. Recuerden que venimos de la fiesta de Pentecostés, la semana de los panes ácimos, donde todos los judíos de todas las regiones, de todo el mundo venían, se trasladaban hasta Jerusalén, eran miles y miles por las calles, por las posadas, por todos lados de Jerusalén congregados. En aquel mensaje de Pedro se convirtió 3.000, después había 5.000 convertidos. El número de los convertidos era tremendo,
Toda esa gente que venía con sus familias había traído dinero para sus viajes, para hospedarse los 7 días de la semana y para volver, pero no más. No tenía, no les sobraba para quedarse un mes, 2 meses, un año en Jerusalén. Pero habían conocido a Cristo, querían conocer más del Señor Jesucristo. Y los apóstoles estaban enseñando del Señor Jesucristo y querían quedarse porque en Jerusalén estaban enseñando ellos. No podían volver a sus casas y quedarse con eso de aprender más. Tenían hambre y sed de entendimiento, de conocimiento. Y se quedaron en Jerusalén más de lo planeado. Y allí los hermanos locatarios vieron la necesidad y dijeron, los hospedaban. Les daban alimentos, cuando ya se empezaba a quedar sin alimentos. Y algunos de los hermanos dicen que vendían sus propiedades. No las que vivían, si no, no podían hospedar a nadie, sino extras para poder solventar de alguna manera aquellas necesidades. Había hermanos abnegados. Había sí hermanos que realmente amaban al Señor Jesucristo, pero estaban una esperanza latente. Jesús viene. Jesús viene hoy, podía ser esta semana, el mes siguiente o ese mismo año, pero Jesús les había dicho, vengo pronto. Para ellos ya era ese pronto, en cualquier momento en el transcurso de sus vidas. Entonces decía, bueno, esto que tenemos y nos vamos con el Señor, ¿a quién se lo dejamos? Vamos a usarlo para las obras del Señor, para el servicio del Señor. O sea, tenían esa visión bastante clara aquellos hermanos, ¿no? Pero ahora, vamos a fijar simplemente 2 verdades centrales aquí en lo que es este pasaje, ¿no? El requisito primordial para que haya una comunidad así de ayuda, de bienes, era justamente un mismo corazón y una misma alma. Cuando no hay un mismo corazón y una misma alma, no hay unidad y compromiso de los unos con los otros en ninguna manera. Como decía ayer en el versículo 32, dice, ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía. Y lo segundo que vemos, que para que exista esta comunidad de bienes, por llamarle de alguna manera, o de bien común, es que no había ninguna obligatoriedad. Nadie decía que tenían que hacer eso. No había nada escrito que le dijera, bueno, ahora se convirtieron, tienen que hacer esto o tienen que hacer lo otro. Era absolutamente libre, era voluntario, era de sus propios corazones, de su propia necesidad de dar. Era su expresión del amor a Cristo, no era por fuerza, no era por obligación. Es lo que vemos acá y lo vamos a demostrar también en este pasaje. Dice, como decía en el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Esa era la gracia de Dios que les permitía tener esa capacidad de corazón. Es la gracia de Dios que estaba sosteniendo aquella primera iglesia. Pero quiero notar algo. La iglesia primitiva, primitiva suena de los cavernícolas, cuando digo primitiva es la primera iglesia, la iglesia, aquella que se estaba estableciendo o formando, tenía capacidad para sostener todo ese ministerio que se estaba expandiendo grandemente. Pero quiero notar los versículos 32 y 33, que por lo general decimos que se convertían 3.000, 5.000, la gente de la ciudad estaba impactada por todo lo que sucedía, por todo lo que veía, y pensaban, bueno, es porque estaban los apóstoles, porque los apóstoles hacían señales, porque los apóstoles hacían sanidades. ¿Saben que yo no veo eso en los versículos? ¿Qué era lo que realmente hacía que el evangelio corriera? ¿Qué era lo que realmente hacía que la iglesia se desarrollara? ¿Qué era lo que realmente hacía que la comunidad fuese impactada? No era la capacidad de predicación del apóstol Pedro, si bien el Espíritu Santo usaba eso para la conversión de las almas, sino era esto, era el conjunto de todos los que habían creído de un corazón y un alma. Eso es lo que impactaba en la ciudad, eso es lo que llenaba de temor a la gente que no creía en el Señor Jesucristo, ver lo que hacían aquellas vidas, aquellas familias comunes. Eso era lo que era impactante.
A veces decimos la capacidad o la posibilidad de crecimiento, de desarrollo, de impacto de una iglesia va a estar dada en la predicación o en la capacidad de los líderes. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Está basada en la comunión del cuerpo, en el amor de los unos para con los otros, en la disposición de un alma y un corazón. En eso se basa el poder de una iglesia local. En eso se basa la estabilidad de cualquier ministerio hacia lo largo. Puede venir el predicador que a ustedes se les ocurra y a ver el grupo de personas que quieran y todos sentados. Sí, amén, amén, muy lindo, muy fantástico. Pero hasta que no empiece a ver esa forma de crecimiento, de interacción, unidad, comunión, no va a haber impacto en ninguna manera, en ninguna manera. Versículo 35 dice: y los ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Al comienzo, traían esas cosas, lo que vendían, los bienes, los ponían a los pies de los apóstoles para que se hiciera la distribución necesaria. Claro, eso implicaba un gran peso extra de responsabilidad sobre los apóstoles. Era mucho tiempo en el cual estaban dedicándole solamente a las cosas materiales. Es más, cuando vamos a avanzar en el capítulo 6-7, cuando en la elección de los diáconos, que los apóstoles dijeron: no, pues ya no podemos. Ya no podemos estar predicando y atendiendo la palabra, el estudio de la palabra de Dios, porque estamos atendiendo las mesas. Ya se ha desvirtuado el ministerio. Entonces se elige luego lo que son los diáconos. Pero lo único que voy a resaltar de estas cosas, aparte que los diáconos eran, que lo vamos a averiguar, hombres llenos del Espíritu Santo, o sea, la administración de las ofrendas, los bienes, no es un asunto de mentalidad, de economía, de estadísticas, sino de espiritualidad. En eso se basa la administración. Y hace poco alguien me decía, o una forma de consulta o pregunta, como fuere, si sería válido decir: bueno, yo quiero dar mis ofrendas a Dios y las doy directamente para con el necesitado, para aquel que eche necesidad que vea. Yo digo, no está bien. Porque eso no es ponerlo a la distribución de la capacidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre obra a través de la administración de la iglesia para cualquier ministerio, para cualquier área. Si yo doy, que está bien que lo haga, cuando vea una necesidad, está bien que lo haga. Eso es lo que la Biblia define como limosna. Una forma de limosna, de ayuda, y está bien que tengamos ese corazón compasivo, pero no confundamos eso con lo que son las ofrendas de adoración y servicio a nuestro Dios. Dice el versículo 36, mira este hombre. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, de cual vamos a escuchar mucho más adelante, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, cuando, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé no era el nombre de él, era un apodo. Era algo que le pusieron los apóstoles. ¿Por qué le pusieron ese nombre Bernabé, hijo de consolación? Porque habrán visto estas características en las expresiones de su carácter, de su vida, de aquel que tenía esa predisposición a consolar, a ayudar, a estar allí, a ser dador también. Entonces se le pone ese apodo, hijo de consolación. Entonces tenemos por un lado la cara del corazón genuino, es esa, un corazón, un alma reflejado para con los hermanos, la congregación y el servicio a Dios. Pero en segundo lugar, lo que vamos a ver esta mañana es la cara del corazón disfrazado. La cara del corazón disfrazado. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 5, que dice: pero
cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasó un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Pero son infaltables los peros. Podemos hablar del mejor relato, las mejores circunstancias, las mejores cosas muy bonitas. ¿Y qué viene después? Pero. Esos peros son infaltables. Dice: pero, cierto hombre, Ananías, con Zafira su mujer. O sea, no se olviden que si una iglesia comienza a crecer o ser fuerte, hay alguien que se va a enojar mucho, y ese es el diablo. Y va a intentar primeramente atacar por fuera, como quiso amedrentar a Pedro y a Juan, exigiéndoles que no predicasen, llevándoles a la cárcel, como vimos el otro domingo. Pero si no puede frenarlos con eso desde fuera, va a hacerlo desde dentro. El diablo va a querer desde dentro, desde los propios miembros, intentar destruir y derribar aquello que se está edificando. Como dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Está ahí alrededor, está buscando. Uno dice: la iglesia, me meto aquí adentro y ya estoy resguardado. La iglesia no es el edificio, la iglesia es la comunión de los hermanos. Es cierto que en comunión con los hermanos tengo una gran protección contra el diablo, pero si no estoy en un espíritu, un alma, un corazón, voy a ser como, aunque esté juntito en los bancos, voy a ser como una oveja apartada del rebaño, y el diablo va a atacarme de alguna manera. Aquí tenemos el relato de Ananías y Zafira, un relato bastante drástico en las Escrituras, pero tiene su porqué. Al inicio de la formación de la iglesia, cuando se estaba poniendo el fundamento de lo que sería el desarrollo, aparece este relato. Pero me hizo pensar, cuando Israel comenzó a avanzar por el desierto, que comenzaba la conquista de la tierra prometida, la conquista de Jericó, ¿no hubo un relato similar? El de Acán, que escondió del anatema, de aquello que era consagrado a Dios en su tienda, el oro, aquellas cosas preciosas, al inicio, y Dios envió juicio y no permitió que siguiesen hasta que se expusiera aquello. Eso fue importantísimo porque le quedaba mucho camino por recorrer todavía al pueblo de Israel, y tenía que asentar una base de Dios diciéndoles: a mí no me pueden engañar. A mí no me vengan con mentiras. Y acá estamos en la formación de la iglesia, la primera base, el cimiento, y pasa algo similar. Dios permite que quede expuesto a la luz este hecho evidente para todos. Sin duda, Ananías y Zafira habrán entrado en esa ola de excitación, ola de entusiasmo, porque miles se convertían. Miles caían de rodillas, llorarían, no sé, pero estaban llegando, aparte del movimiento de todos los hermanos. Pero creo que eran salvos, sí. Yo soy de los que piensan que eran salvos. Eran salvos porque si no, sería imposible que le mintiesen al Espíritu Santo.
si no tenían el Espíritu Santo, si no eran salvos, no tenían el Espíritu Santo, ¿cómo le podrían mentir al Espíritu Santo? ¿Lo podrían? Le mentirían solo a Pedro. Por eso creo que verdaderamente estos sí eran salvos, pero todavía no habían madurado, obviamente, en muy corto tiempo, pero tenían una necesidad de crearse una fachada. Vieron como Bernabé no era aplaudido, pero fue realmente agasajado por los apóstoles, hasta le pusieron otro sobrenombre. Dijeron que los apóstoles nos pongan otro sobrenombre a nosotros. ¿Cómo nos pondrán? Esposa mía, le diría Ananías a Zafira. Entonces habrán entusiasmado por eso, de tener llenar esa apariencia. Pero obviamente no tenían conciencia de la persona, del Espíritu Santo. Y creo que también pasa por eso esta ilustración, esta lección. Porque la iglesia primitiva tenía que tener conciencia de que el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es omnisciente. Es una persona que habita en cada uno de los miembros de la iglesia y no se le puede engañar. No se le puede engañar a ninguna manera. No podían engañar a Pedro, que era lleno del Espíritu Santo, porque también tenía ese discernimiento espiritual por el mismo Espíritu. Dice el versículo 2, y sustrajo del precio. Sustrajo no es que robó, es retuvo. La otra palabra de la traducción, retuvo del precio lo que le pareció. Ahora, legalmente nadie le estaba pidiendo nada. Es más, se les dice, era tuyo, te lo podías quedar absolutamente todo. No pecabas en quedártelo todo. Y aquí vemos cómo la Biblia nos muestra que este pasaje de Bernabé, que puso todos sus bienes a los pies de los apóstoles, en ninguna manera es una regla para la iglesia. En ninguna manera. Porque si uno diría estas cosas de Ananías y Zafira, no afirmaría que se lo podían quedar perfectamente ellos. ¿Qué es lo que les sucedía? Les acusaba la conciencia. Claro, si te rodeas de personas de tal entrega, te sentís un poco incómodo. Si estás en un lugar y de repente acá todos nos entusiasmamos y salimos a predicar y compartir folletos y el evangelio, y tú estás ahí en medio, decís, ups, voy a hacerlo también, porque yo no puedo ser menos. Entonces, claro, esa fuerza espiritual, esa unidad espiritual les presionaba a ellos, pero esa presión la malinterpretaron, no era una obligación, sino era algo parecido, bueno, yo también necesito crecer, yo también necesito madurar para poder llegar a ser como aquel José o Bernabé y tener un sobrenombre especial. Pero otra cosa que aclaro es, no fue Pedro el que le juzgó. No fue Pedro el que le dijo eso y cayó muerto. ¿Quién fue el que le juzgó? Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo juzgó a este hombre para que cayera en aquel lugar. ¿Sabes qué? Un cristiano en su apogeo espiritual a veces puede tener discernimiento de las intenciones de otros, incluso cristianos, pero no es para juzgarle. A veces puede usar eso para ayudarle. No nos toca a nosotros juzgar. Es asunto del Espíritu Santo de Dios juzgar a los demás, porque Él es el que los desarrolla, el que edifica la iglesia. La presencia del Espíritu Santo era real acá, era vivificante. Era guía, era soporte, era sustentabilidad para todos ellos. Y esta lección objetiva sirvió para aquella iglesia y sirve para todos los tiempos en todas las iglesias. Les voy a leer una cita en 1 Corintios, capítulo 3. No desmarquen ahí. 1 Corintios, capítulo 3. Para que Lucas apague la calefacción. Lucas capítulo 3, versículo 16 a 17, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué interesante estos versículos.
Cuando habla del templo de Dios, ¿a quién se refiere? ¿Se refiere a la estructura? ¿Se refiere al conjunto de los hermanos? Porque miren cómo pasa del singular al plural. Dice, el templo de Dios, singular, sois vosotros, plural. O sea, el conjunto de los hermanos es el templo de Dios. Entonces, el llamado a no destruir el templo de Dios es a no hacer nada que dañe la comunión de los hermanos. No hacer nada que vaya en perjuicio de lo que es la unidad y la armonía del resto de los hermanos. Pero por otra parte también es bueno que esté este ejemplo en las Escrituras, al comienzo de la iglesia, que parecía con muchas pompas, miles y miles convirtiéndose, bautizándose, uniéndose, siendo fieles a la doctrina, pero había hombres como nosotros allá adentro. Había hombres débiles como nosotros en esa congregación. Entonces, la única diferencia que tenemos, que podría llegar a tener una iglesia hoy día, con la de aquellos tiempos, el Espíritu Santo de Dios es el mismo, la palabra de Dios es la misma, las facilidades son más las que tenemos nosotros hoy día que las que tenían en aquel tiempo, pero ellos tenían un gran anhelo por el Señor. Un anhelo por el testimonio de la palabra de Dios y por andar en el temor de Dios. Dice en el versículo 2 de nuestro texto de Hechos que mintieses. Podría haber dicho la verdad y no habría pasado absolutamente nada. Como dijimos, lo que hizo Bernabé no es lo que se espera de los creyentes de todos los tiempos. Pero lo que hizo Bernabé a mí me ayuda a ver otra expresión de lo que podría ser el amor de Dios en mi vida para con la obra de Dios. Es un buen ejemplo. Lo único que dice allí, o que se resalta en ese cambio de nombre de José a Bernabé, es que Dios bendice al dador alegre. Dios recompensa, no el que da por tristeza o necesidad, no por tristeza, o sea, por un cargo de conciencia. No por necesidad, porque dice, o porque quiero ser igual que los otros, o porque pienso que se me va a multiplicar. Dios no bendice por esas cosas. Ananías quiso ponerse una máscara, usar una fachada. Yo también soy espiritual. Quiso engañar a la comunidad de creyentes. Quiso engañar al Espíritu Santo. Y no se puede. No se puede. Porque queriendo hacer eso, quiso mentir a Dios. Quiso mentir a Dios. ¿Tu vida espiritual cómo está? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Díganme bien. No es fácil decir bien porque capaz estaba mintiendo. No debemos mentir a Dios. No debemos mentir a Dios. No vale decir, soy débil. Oremos para que tenga fuerzas. Más vale decir, soy pecador, no soy justo. Y recibas el perdón y el alivio en tu corazón, que decir, Señor, soy justo, y no lo seas, como el publicano y el pecador. Recuerden que se golpeaba el pecho, y el otro decía, yo no soy como este, yo no soy como este. Digamos mejor, soy pecador, así no nos equivocamos, y no intentamos mentir tampoco. Versículo 5, a veces uno dice, ¿por qué nos sigue muriendo la gente hoy día que miente a Dios? Podríamos preguntar eso, ¿no? Porque solamente fue una lección para el desarrollo de la iglesia, como lo fue acá. Porque el pueblo de Israel siguió equivocándose muchas veces, y no por eso siguieron muriendo todos. En la iglesia de Cristo, en Corinto, cuando leemos, pasó de una u otra manera. Podemos leer, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 11, yo creo que verdaderamente eran salvos, Ananías y Zafira, y recibieron un juicio de parte de Dios para no ser condenados como los demás incrédulos. Dice 1 Corintios 11, 29, 32, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí,
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Dice, pasado el proceso de la iglesia, ya en la iglesia de Corinto, Pablo expone y dice, el Señor siempre juzgó, porque somos los hijos de Dios. Y un padre que no juzga, no disciplina, no ayuda, no ama. No ama en ninguna manera. Y acá dice que aún, dice, muchos duermen, se mueren. Muchos hermanos estaban muriendo y otros estaban enfermando. Uno podría preguntarse, ¿y por qué? ¿Por qué, Señor? Capaz que eran muertes naturales, tenían otros propósitos, pero también podía darse por estas cosas, por un intento de mentir a Dios. Un intento de no ser reales delante de Dios. Dice el versículo de nuestro texto, 7 al 11 para terminar. Capítulo 5 de Hechos, versículo 7 al 11, decía, pasado un lapso de 3 horas, dice que después vino Zafira, su mujer. Ya se habían llevado a Ananías y lo habían enterrado allí inmediatamente, ya estaba sepultado. Uno dice, ¿por qué lo habían enterrado tan rápido? Claro, los judíos tenían esa práctica de enterrar el mismo día los cuerpos. Si se sabía que era un juicio directo de Dios, se enterraba al instante. Si se quería avergonzar a la familia del difunto o a la persona por ellos vergonzosos, se lo dejaba expuesto y no se le enterraba el mismo día. Pero en este caso lo enterraron al mismo día y no se expuso a la congregación, a todo el grupo de hermanos, a esa maldición de alguna manera, y se enterró porque se consideró un juicio directo de Dios. A las 3 horas ya entraba como si nada Zafira, su mujer, allá adentro, y Pedro, obviamente sin mucha experiencia en el ámbito pastoral, podría haber dicho, cuidado lo que me vas a decir, mira que a tu marido le pasó esto y esto. Dime la verdad. No, directamente le dijo, vendiste tal cosa, tal precio de la heredad, y como ya había convenido con su marido, no sabía que había muerto, ¿qué dice ella? Sí, en tal precio, y muere. Muere también, y es sacada, dice, por aquellos jóvenes, y llevada y es sepultada también. Es una importante lección espiritual para nosotros. En primer lugar, te digo, mira si estás en Cristo. Mira si estás en Cristo. Porque estar reunidos, congregados, simpatizando, mostrando una cara de decir soy cristiano, soy creyente, no es suficiente. Mira si estás en Cristo, porque la paga del pecado es muerte. La condenación eterna es real. No sabemos si hoy estamos y mañana no estamos. No podemos garantizar esas cosas, pero lo que sí les puedo garantizar, lo que dice en Hebreos, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Eso sí se los puedo garantizar. Vida eterna o condenación eterna. Examina tu vida si estás seguro en Cristo. Y si estás seguro en Cristo, lo segundo que nos ayuda a ver esta lección es examina tu vida si hay pecado. Si hay pecado en ella, arrepiéntete y ven a los pies del Señor Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar todo pecado y restaurar toda vida. Toda vida. Es mejor eso que ser juzgados por el Señor. ¿Saben que el pecado del cristiano es más ofensivo a Dios que el pecado de los incrédulos? Porque son sus hijos. Somos sus hijos. Los padres aquí presentes, las madres. Pueden imaginarse, uno ve a los muchachitos allá afuera, las muchachitas, arruinando sus vidas. Y los miramos y pues, nos produce tristeza, ¿no? Nos produce cierta, pensar, bueno, mira esos muchachos, mira esa chica, esos chicos, cómo arruina su vida. Pero si miramos a nuestros hijos hacerlo, ¿no tiene mayor peso eso? Claro que sí, para Dios también, si somos sus hijos, eso va a tener un mayor peso. Allí en 1 Corintios hemos leído esto, que Dios siempre juzga.
solemne lección hemos tenido esta mañana. De un corazón genuino y de un corazón con máscara. Aprendamos a andar en el temor de Dios, a llevar nuestras vidas en sinceridad delante de Él. Cuando hacemos esto, eso va uniendo a la congregación, eso va impactando en aquellos que nos miran, a todos nosotros, a todos nosotros. Dios aborrece el pecado y lo condena, pero la buena noticia es, Dios ama al pecador y le perdona. Dios ama al pecador y le perdona. Vamos a dejar por aquí. Vamos a continuar el próximo domingo para ver, continuar con este desarrollo de la iglesia. Pero hazte esa pregunta. ¿Has sido ya salvado? ¿Has sido ya salvado? ¿Realmente puedes decir que si partes hoy te vas a la presencia de Dios? Grandes y chicos. Grandes y chicos. Eso es un asunto muy importante. Vamos a orar. Padre, en esta hora te queremos dar gracias. Te amamos. Alabamos tu santo nombre, oh Dios. Tú lo gobiernas todo. Tú lo conoces. Tú conoces nuestro sentarnos, nuestro levantarnos. Tú conoces nuestros pasos, nuestro andar, nuestros caminos. Pero Padre, ayúdanos a tener capacidad espiritual para examinarnos a través de tu palabra, para ir creciendo en esta genuinidad de espíritu, de devoción, de corazón. Padre, necesitamos realmente como cuerpo que nos permita ser fortalecidos de esta manera. Padre, que puedas usar lo que tu Espíritu, Dios, obre a través de tu palabra. Que, Padre, podamos impactar en aquellos que nos conocen, que nos ven, que nos rodean. Que puedan ver el amor de Cristo en nosotros. Que puedan ver nuestra entrega a ti, oh Dios. Que puedan ver que tú eres real, porque de otra manera, ¿cómo te amaríamos de tal forma? Padre, ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos en nuestras flaquezas, Señor, a tener entendimiento, discernimiento y humildad para ir a ti, oh Dios. Tú restauras, tú sanas, pero tú haces nuevas también todas las cosas. Todo se ha hecho nuevo en los aquí presentes, en nuestras familias. Y Padre, podamos gozarnos en el fruto de tu Espíritu en cada momento. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.